Bueno, nosotros somos algún número del equipo y vamos a hablar sobre corteza cerebral. Es el tema que nosotros tenemos. Y bueno, su servidora Cristina Estine Velázquez Domínguez y mi compañero Fernando les vamos a estar explicando pues más a fondo sobre este tema. Para empezar, vamos a explicar qué es la corteza cerebral. La corteza cerebral pues es la capa más pues externa, la más grande del cerebro, y esta está compuesta por una fina lámina que está hecha de neuronas con sus interconexiones y forman una capa que son pues muy pequeños, como de pocos milímetros de espesor, que cubre toda la superficie regular de los hemisferios cerebrales. Esta corteza cerebral pues es la parte, digamos, más desarrollada que tenemos del cerebro humano, y pues es responsable de que nosotros pensemos, de que percibamos, perdón, de producir y de que entendamos el lenguaje, entre otras muchas. Lleva a cabo funciones como el lenguaje, como ya lo dije, el pensamiento abstracto, junto con otros aspectos perceptivos de movimiento, entre otros muchos. La verdad es que pues aquí abarca mucho. La mayor parte del procesamiento de la información pues siempre ocurre en nuestra corteza cerebral. Entonces pues es algo pues grandioso, porque pues abarca básicamente todo lo que nosotros percibamos, entendamos, produzcamos, etcétera. La corteza cerebral, pues ante todo, es una capa muy delgada de materia gris que pues, normalmente está compuesta de 6 neuronas de espesor, y de hecho por encima de una amplia colección de vías de materia blanca, nos dice la diapositiva. La delgada capa está fuertemente circunvolucionada, esa palabra me cuesta, por lo que si la extiendes, o sea, por lo que si nosotros la extendiéramos, pues ocuparía unos 2500 centímetros cuadrados, pues aproximadamente, o sea, es enorme. Esta capa incluye unos 10.000 millones de neuronas, con acerca de unos 50 trillones de sinapsis. Entonces, imagínense, pues es como un monstruo enorme, ¿no? La corteza pues comprende de dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Eso creo que pues, básicamente es como lo que más sabemos de nuestra corteza. Están separados por las cisuras, esa palabra también me cuesta, interhemisféricas. Los hemisferios contienen pues cisuras y surcos que dividen a cada hemisferio, perdón, en 4 lóbulos. O sea, está el izquierdo, el derecho, y va dividido, o sea, en la mitad, entre 4 lóbulos, que sabemos que pues, es el frontal, el temporal, el parietal y el occipital. Esto más adelante, pues mi compañero se los va a explicar más a fondo. La corteza está formada por 6 capas de neuronas distintas, cuyos axones van a formar pues esta sustancia blanca de la cual les hablaba anteriormente, que es enorme. Y bueno, vamos a hablar sobre un poco de su anatomía. En esta diapositiva pues puse una imagen grande con pues digamos lo básico de la anatomía. Encontramos pues, vemos los lóbulos, parietal, occipital, frontal, lateral, y bueno, pues aquí a ver si lo logran ver, tiene cada ramita en donde viene pues un nombre un poco más científico, diría yo. Y siguiendo hablando de la anatomía, bueno, la corteza, nuestra corteza pues alcanza un máximo desarrollo en los primates y cetaceos, nos dice aquí nuestra diapositiva. Bueno, en los seres humanos la corteza cerebral pues está ya pues, muy evolucionada. Pues nuestra corteza actualmente pues representa casi el 80% del peso de su encéfalo, y contiene el 20% de todas las neuronas en este encéfalo.
El espesor cortical es variable entre 1, 5, 4 metros, dependiendo del lóbulo cerebral, de qué tan pues, grandes o pequeños sean, y de la circunvolución cortical. Y se describen entre 2 y 6 capas horizontales superpuestas. Bueno, esto hablando del tema de anatomía, yo creo que es un poco complejo, es un poco difícil hasta para mí decir las palabras, porque pues estamos hablando de la anatomía, pero pues básicamente sabemos que pues la corteza alcanza pues un máximo desarrollo en los primates y en los cetaceos. Y bueno, nuestra corteza cerebral, decimos, vuelvo a decir, que está pues muy evolucionada y que representa casi nuestro 80% del peso, ya hablando del encéfalo. Y bueno, un dato que a lo mejor no todos sabemos, que lo puse aquí en la diapositiva, es que la corteza cerebral humana incluye un número de neuronas estimado entre 14 y 18 mil millones, que, bueno, al menos esto yo antes de esta investigación un poquito más a fondo, pues la verdad no lo sabía. Y además, pues 60 mil millones de células que no son, pues ni siquiera neuronas. Este es un dato pues muy curioso y se ha calculado que en la corteza cerebral humana abarcan entre 1, 4 o más billones de sinapsis. Entonces, pues este dato está pues, muy interesante. Y bueno, dentro también de nuestra anatomía encontramos la neocorteza, que lo conocen como neocórtex también, pero creo que el más científico es neocorteza y lo encontramos, es básicamente esto que está aquí en la diapositiva. Neocorteza o neocórtex, o insocortex también, incluso si es cierto, también lo llaman así, es la estructura que, bueno, en los seres humanos conforma la mayor parte de la corteza cerebral, o sea, es lo que abarca pues la gran mayoría, pues es un 90%, concretamente el 90% de ella, aquí nos dice en la diapositiva, y se trata de la parte del cerebro de aparición pues más reciente, más como actual, digámoslo así, a nivel filogenético, espero decirlo bien. Entonces, bueno, no sé si lo pueden ver en la diapositiva, es lo que está, bueno, todo, pero viene marcado con flechitas. También este dato también yo no lo sabía antes de pues, incluirme en todo, involucrarme más en este tema. Bueno, otro que también encontramos es la paleocorteza. También tenemos una foto aquí en la diapositiva. La paleocorteza, o también como lo conocen más, de hecho, es como la corteza del lóbulo olfatorio, pero su nombre es paleocorteza. Bueno, esta es la parte de la corteza cerebral que corresponde o que abarca pues las áreas de terminación de las vías olfatorias, es decir, o sea, está involucrado en todo lo que vemos con las vías olfatorias, el respirar y todo el sistema. En esta capa se encuentra el cerebro olfatorio, lo vuelvo a decir, junto con la arquicorteza, forma la ayocorteza. Perdón, pero estos términos todavía son un poco complicados para mí. Y bueno, esta pues es la estructura que forma el 10% del volumen total de la corteza, de nuestra corteza cerebral humana. Bueno, esto no es tanto, un 10% a comparación de la pasada que son 90%, realmente pues no es tanto, pero pertenece, es parte de, y además que es muy importante por lo que pues es parte de la terminación de las vías olfatorias. Y bueno, otro que puse, hablando como de lo más importante o más relevante que encontré hablando de la anatomía, puse la arquicorteza. La arquicorteza, encontré que la mayor parte de las personas la conocen como arquicórtex. Esta está constituida pues por toda la información que abarca del hipocampo y también parte del sistema límbico. Esta encontré que es la parte como animal o como instintiva que tenemos. No sé si me explico.
La arquicorteza además también la conocen mucho como la corteza del lóbulo límbico, por lo que toda esta arquicorteza pues está constituida, o está su estructura pues es por el lóbulo límbico. Entonces lo puse del lado izquierdo de nuestra diapositiva, dice arquicorteza, es lo que separa de la línea, y bueno, pues es esa parte. Y bueno, ahora mi compañero Fer les va a seguir hablando de otros temas. Bueno, pues continuando con la revisión de lo que es la corteza cerebral, vamos a entrar a lo que es el tema de precisamente la fisiología. En el momento en el que vean la palabra de fisiología, perdón, esto refiere a las funciones. En este caso, pues el término es algo que se utiliza mucho en las ciencias de la salud y es específico de esta área. Entonces, cuando vean fisiología, se refiere a las funciones. Entonces, vamos a ver para qué sirve y qué hace la corteza cerebral. Aunque vamos a ver un poquito más qué hace cada parte, porque a final de cuentas cada una de las partes o lóbulos de la corteza cerebral, pues van a terminar siendo un conjunto de todo lo que hace precisamente ya la corteza cerebral como un todo. Entonces, vamos a realizar una división enfocada en lo que es funcional. De alguna forma se han tenido teorías locacionistas e incluso antilocacionistas que van en contra de que el cerebro se divida en partes y que solo una parte específica funcione para algo. Pues se ha visto que pues, hay actividad en muchas zonas, pero sí que se ha visto que hay más presencia de actividad para cierta acción como el ver, este, o como la memoria o esto, en ciertas partes. Sí que se dispersa un poco, pero vamos a dejarlo en en donde haya más actividad y como se tienen los conocimientos acerca de la distinción de los lóbulos, que precisamente son cuatro lo que vamos a tocar. Son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Hay que recordar que la corteza cerebral es una capa externa, entonces no podemos ir tan adentro en el que se encuentran otros sistemas como el sistema límbico. Eh, entonces vamos a verlo un poquito más externo. Vamos a revisar entonces las funciones de cada una de estas zonas y por ende vamos a ver para qué sirve la corteza cerebral en conjunto. Vamos a comentar entonces con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encuentra bastante caracterizado por tener funciones muy grandes en lo que concierne al movimiento. Digamos que es el lóbulo de la motricidad, aunque también tiene aspectos en zonas como el razonamiento o el pensamiento. Podremos observar que el lóbulo frontal se divide a su vez en otras partes, por así llamarlas, o otras zonas, un poquito mejor. En algunas zonas más específicas todavía, tenemos del lado izquierdo a la corteza motora primaria. Su función es el control de movimientos voluntarios y especializados. En este caso, esta corteza lo que hace es la ejecución de movimientos, porque ahorita vamos a ver una corteza, bueno, una parte de la corteza que ahí también tiene que ver con los movimientos, pero hay que quedarnos que esta activa la ejecución, el hacerlos, o sea, que podamos extender el brazo, que se mande la señal de extender el brazo. Esa es como la ejecución. Hay algo que se llama homúnculo motor, que es lo que están viendo del lado derecho. Como pueden ver, hay una especie de imagen así como rara, en la que se ven una mano, un brazo, se ve colgando una pierna, un ojo. Esta es una forma en la que se comenzó a ver la corteza motora primaria y cada una de esas zonas como que tiene cierta repercusión y cierta importancia para esta corteza. Continuando, pues tenemos a la corteza premotora. El hecho de ya que diga premotora quiere decir que va antes de lo motor, antes de ejecutar realmente la acción. Esto precisamente nos lleva a ver que sus funciones son guiar y dirigir los movimientos corporales. Eh, y el otro es el control de los músculos proximales y del tronco en específico. El guiar y dirigir los movimientos corporales quiere decir que se va a mandar como una orden antes de que se haga. Prácticamente es como un mapa, un esquema, algo que se va a hacer,
pero aún no se hace hasta que la corteza primaria lo haga. Cuando vean, por cierto, se me pasó, si pueden observar en la corteza premotora, abajito hay unas palabras, bueno, unas letras que es una F y una X. Cuando vean esto, esta simbología refiere al término de función. Entonces, si ven eso ahí, significa que es función y ya vienen las funciones después. Tenemos también el control de los músculos proximales y del tronco. El hecho de que diga proximales, eh, bueno, en este caso son más proximales a lo que es el tronco en sí. El tronco es la parte superior de nosotros, como abajito de la cabeza y llegando más o menos hasta la cintura, podríamos decir. Y los músculos proximales serían los hombros, un poco arriba de las piernas, casi rozando a la cintura, aspectos como los brazos, un poquito el cuello. Esos son los músculos que son proximales, precisamente porque están próximos, están cercanos a lo que es el tronco. La otra es la corteza motora suplementaria. Su función es la planificación y coordinación de los movimientos complejos. Ya el hecho de decir movimientos complejos, bueno, abajo precisamente dice que como ejemplo podemos destacar aquellos movimientos que necesiten el uso de ambas manos. Se dice porque que ya son complejos, porque ya requieren un poquito más de partes que se muevan al mismo tiempo para realizar una acción. Ya no es tanto como un manotazo o algo así. Aquí ya es algo como se extiende el brazo, luego se cierra el puño. Entonces ya son cosas más complejas a nivel cerebral, porque realmente a nivel ya, como lo vemos nosotros, pues no es algo tan complejo el agarrar algo, pero a nivel cerebral sí lo es, porque son muchas órdenes y son muchas ejecuciones que se tienen que hacer. Vamos a continuar con la corteza prefrontal. El lóbulo frontal abarca un gran espacio y precisamente la corteza prefrontal ocupa un gran espacio de este lóbulo. De hecho, es uno de los más grandes dentro del lóbulo. Y en sí del cerebro, porque el lóbulo frontal es uno que abarca bastante espacio. Su función es encargarse de las funciones cognitivas superiores, como la resolución de problemas, la planificación y el pensamiento y la toma de ideas. De alguna forma, como ya les había dicho al inicio, el lóbulo frontal, aparte de ser el cerebro de la motricidad, pues también es un poquito de estas cosas que tienen que ver con la toma de ideas, con el pensar las cosas de forma abstracta, con el pensamiento crítico, pensamiento matemático, la resolución de problemas precisamente por eso. Entonces es un área bastante, vamos a ponerlo de alguna forma bastante teórica, bastante que se enfoca nada más en un pensamiento. Tenemos también a lo que es el área de Broca. Su función es el encargarse de los procesos de producción del lenguaje. Como podemos ver, pues también toca el lóbulo frontal un poco lo que es el área del hablar y precisamente producir este lenguaje de manera cotidiana y de una buena manera más que nada. Vamos a continuar entonces con el lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene un poquito de sus funciones generales, nos lleva a pensar un poquito en lo que es el tacto, algunas cosas que tengan que ver con la temperatura, con la presión, precisamente cosas que sean táctiles, que sean textura, todo esto. Aunque también se pueden ahí referir a algunas cosillas como el gusto. Vamos a ver un poquito de sus partes o alguna de las partecitas que comprenden al lóbulo parietal. Tenemos entonces la corteza somatosensorial. Sus funciones es recibir todas las sensaciones que vengan de los orígenes táctiles o musculares del lado contralateral del cuerpo. Vamos por partes. Se encarga de recibir las sensaciones. Entonces, esto quiere decir que nos va a recibir los estímulos externos que se hagan en todo lo que es la piel, por ejemplo. Ya sea temperatura, ya sea presión, ya sea textura, el hecho de decir que recibe todo lo que sea contralateral al cuerpo, quiere decir que tenemos dos hemisferios en el cerebro, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. El hemisferio derecho, la parte contralateral del hemisferio derecho va a ser todo el lado izquierdo del cuerpo. Y del hemisferio izquierdo, lo contralateral va a ser el lado derecho del cuerpo. Entonces, digamos que si algo me toca
o bueno, yo toco algo caliente con mi mano derecha, toda esa, información va a ir a través de todos nuestros nervios hasta el lado izquierdo de mi corteza cerebral. También tiene esta como el lóbulo frontal, también tiene su propia representación de lo que es un homúnculo, pero en esta ocasión será sensitivo, como podemos ver ahí en la imagen, si se alcanza a apreciar, se ven un poquito lo que son los ojos, se ven las manos, los dedos, los pies. Aquí ya se refiere un poquito más a lo que es la recepción de sensaciones y de estímulos externos. Tenemos la corteza de asociación parietal, que su función es el interpretar las sensaciones generales recibidas. Es como un área de asociación de los estímulos que lleguen. Y también se encarga de la noción consciente de la mitad contralateral del cuerpo. Otra vez, volvemos a lo mismo. Contralateral, lado opuesto. Si estamos hablando de hemisferio derecho, estamos hablando que recibirá todo lo del cuerpo izquierdo. Y si estamos hablando del hemisferio izquierdo, estaremos diciendo que estará recibiendo información del lado derecho del cuerpo. Entonces, nos da una noción consciente de la otra mitad mediante la recepción de todos los estímulos. Vamos a pasar ahora con lo que es el lóbulo temporal. Pues bueno, el lóbulo temporal se encuentra un poquito asociado de manera general a aspectos como la audición, como la memoria y el aprendizaje. Vamos a ver un poquito de sus partes. Tenemos, como podemos ver, la corteza auditiva primaria, precisamente una de las grandes funciones del lóbulo temporal, y que es responsable de la percepción consciente del sonido. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que en el sonido existen umbrales, como en el dolor, pero en este caso estamos hablando de un umbral que venga de un estímulo sonoro. Hay sonidos que son infrasonidos, se llaman, que no son perceptibles para nuestro oído, o bueno, son perceptibles pero no se hacen conscientes precisamente. La corteza auditiva primaria se encarga de recolectar nada más los que sean suficientemente fuertes para que nosotros lo podamos captar. Y digo lo suficientemente fuertes porque existen otros que son suprasonoros, que van más allá del umbral que manejamos los humanos. La otra área importante del lóbulo temporal, o más destacada, pues es la corteza de asociación sucesiva, o también conocida como el área de Wernicke. Su función es la comprensión del lenguaje hablado. El hecho de que comprenda lo que es el lenguaje hablado da paso también a una serie de recepción de información de lo que se ha dicho, y esto crea un almacenaje que precisamente da lugar a tener una memoria a nosotros y poder aprender de las cosas que vamos rescatando a través de las experiencias. Pero entonces, si no tuviéramos, por ejemplo, esta área, o no, si no estuviera muy desarrollada, digamos que no entenderíamos qué se está diciendo. Por eso es pues bastante importante el mantener sano todas nuestras partes cerebrales. Vamos a pasar por último al lóbulo occipital. El lóbulo occipital bueno, su función más grande es la de la visión. Entonces vamos a pasar directamente a sus áreas. Vamos a destacar la corteza visual primaria. Su función es ser responsable de la percepción de tipo visual. Entonces, aquí y en toda la corteza como tal, nada más que en esta área en específica, pues te llega toda la información de lo que nuestros ojos captaron a través de todo el proceso que alguna vez vimos en sensopercepción, si lo pueden recordar. Pues en sensopercepción vimos todo el camino de lo que es las imágenes desde el ojo, bueno, desde el exterior hasta lo que es nuestra corteza occipital y el procesamiento. Tenemos también la corteza de asociación visual. Esta corteza de asociación hace una interpretación de las imágenes visuales. Ya de manera más general, pues integra todo esto. La corteza visual primaria ya ha percibido estas imágenes, las entrega a la corteza de asociación como tal, y ya aquí se hace una interpretación. Eh, pues llega una imagen de un perro, por ejemplo, un perro corriendo hacia nosotros. Entonces llega
la corteza visual primaria percibe al perro corriendo hacia nosotros y la corteza de asociación visual lo que hace es interpretar que un perro precisamente está corriendo hacia nosotros. Ya después se activan ciertas cosas como en el sistema nervioso, como la reacción de huida ante el miedo de pues, un posible ataque del canino hacia nosotros. Vamos a pasar ahora a la patología de la corteza cerebral. Bueno, ya estando aquí de vuelta, ahora sí vamos a entrar a lo que es la patología de la corteza cerebral. La palabra patología refiere a todas las enfermedades o afecciones. Cuando digo afecciones es como decir de alguna forma fallas, daños en lo que es la corteza cerebral. Vamos a empezar nuevamente, vamos a tomar a los lóbulos como nuestros principales formadores de la corteza cerebral y vamos a hablar acerca de daños y lo que puede provocar en el cuerpo o en la persona estos fallos en estos lóbulos. Vamos a empezar entonces con lesiones en el lóbulo frontal, recordando que dijimos que el lóbulo frontal era la parte motora y de comprensión. Si el daño viene en lo que es la parte posterior, se produce una debilidad muscular o parálisis. Como cada lado del cerebro controla el movimiento de la parte opuesta del cuerpo, aquí otra vez encontramos lo que es el concepto de la contralateralidad. La lesión del hemisferio izquierdo causa debilidad en el lado derecho del cuerpo y viceversa. Entonces, si nosotros tenemos algún daño, llámese una contusión, un accidente, un traumatismo, pues dependerá qué área, bueno, en este caso es la parte superior del lóbulo frontal, pero qué hemisferio afectó. Si afectó el izquierdo, pues probablemente puede haber alguna parálisis en las manos, en los pies, o una parálisis completa realmente o simplemente una debilidad muscular, tal vez algunos al haberse atrofiado el centro de motor más importante, pues precisamente esto va a crear debilidades, que no pueda mover bien la mano, que duela, que haya una limitación. Si se daña lo que es la parte central, las personas pueden llegar a presentar apatía. La apatía es como la falta de emociones hacia, bueno, ajá, como la falta de emociones hacia todo en general. O sea, la persona se vuelve como un robot, por así decirlo, ¿no? Hay falta de atención y desmotivación. El pensamiento ralentiza, perdón, y las respuestas de las preguntas son muy lentas. Esto porque recordemos que también el lóbulo frontal pues está un poquito allegado al área de las se me fue la palabra, de los procesos cognitivos. Y entre estos, pues, está el aprendizaje, entonces va a haber afecciones ahí. En la parte posterior media, que es conocida como el área de Broca, que ya lo vimos, pues las personas pueden tener dificultades para expresarse con palabras. Se trata de una alteración llamada afasia de Broca. Como vimos, pues el área de Broca se encarga de lo que es la comprensión del lenguaje y por ende, pues también la expresión. Entonces podemos tener alguna, tal vez no haya una buena habla, se trabe mucho o incluso pierda el habla, ¿no? La parte anterior del lóbulo frontal, o bueno, una afección en eh, puede ocurrir algunos puntos. Uno de ellos es la dificultad para mantener temporalmente la información disponible para su procesamiento, denominada memoria de trabajo. Entonces, al tener esta dificultad para mantener temporalmente la información, podríamos decir que tiene fallos en lo que se llama un poquito la memoria de corto plazo. Hay una reducción en la fluidez del habla, como podemos ver, también influye aquí un poquito lo que es el área del lenguaje. Hay apatía, que es la falta de emoción, interés y la preocupación. Hay falta de atención, respuestas tardías a las preguntas y una sorprendente falta de inhibición que incluye un comportamiento social inapropiado. El hecho de decir que una persona está inhibida quiere decir que no mide, no es capaz de autocontrolar sus emociones y autorregular sus acciones. Por eso mismo se puede decir que puede llegar a actos que son socialmente mal vistos. Vamos a las lesiones en el lóbulo parietal. Tenemos también ciertas lesiones en algunas áreas de estos lóbulos, de este lóbulo, perdón. Bueno, de estos lóbulos porque realmente son dos lóbulos parietales, uno en cada hemisferio.
La parte delantera causa una insensibilidad y altera las sensaciones en el lado opuesto del cuerpo. Otra vez entra la parte contralateral. Las personas afectadas tienen dificultad para identificar la localización y el tipo de sensación, y las personas pueden tener dificultades para reconocer objetos mediante tacto. Hay que reconocer que la parietal pues precisamente daba estas sensaciones táctiles. Puede haber problemas aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que en lo táctil entran cosas como la presión, como la textura, pero también entra la temperatura. Entonces esta persona podría estar agarrando algo al rojo vivo, y si hay un daño muy severo, pues no va a haber esta contención cerebral, lo que va a hacer que lo siga agarrando y se haga daño en las manos y pueda haber quemaduras bastante fuertes. Si el daño es más en la parte media, la persona no distingue el lado derecho del izquierdo. Esto se llama una desorientación derecha-izquierda. Tiene problemas con el cálculo y la escritura, y es posible que tenga problemas para determinar dónde se encuentran partes de su propio cuerpo. A este sentido se le llama la propiocepción. Perdón, la propiocepción. Ok, siguiendo con lo que es un daño en el lóbulo parietal no dominante, generalmente se dice que es el lóbulo derecho, es el no dominante. Eso quiere decir que el izquierdo está un poquito más especializado. Cuando hay una lesión en esta parte que no domina, pues se pierde la capacidad de hacer tareas sencillas como peinarse o vestirse, un trastorno denominado apraxia. Y también puede haber problemas para entender cómo los objetos se relacionan entre sí en el espacio. Siguiendo un poquito con las lesiones en los lóbulos, pues tenemos ahora sí al lóbulo temporal. Si el daño existe en lo que es la parte del lóbulo temporal izquierdo, la memoria verbal suele estar considerablemente alterada, así como la habilidad para entender el lenguaje, lo que se llama afasia de Wernicke. Recordemos que en esta área está lo que es la audición y la memoria. Entonces precisamente estos daños van a crear pues ciertas afecciones a la memoria, casos de, de agnosia, casos de pérdida de memoria, ya sea temporal, o incluso la pérdida de memoria total. Y en ciertas áreas del lóbulo temporal derecho, si se ven afecciones, pues se ve afectado a lo que son las memorias para los sonidos y la música, y en consecuencia las personas pueden tener problemas para cantar. Por último, vamos a ver las lesiones en el lóbulo occipital, recordando que el lóbulo occipital es el lóbulo de la visión. Entonces, si se lesionan ambos lados de lo que es el lóbulo occipital, la persona afectada no puede reconocer objetos con la vista, aunque sus ojos funcionen con normalidad. ¿Esto por qué? ¿Por qué se debe si se supone que los ojos sí están viendo bien? Pues precisamente porque en el área no está funcionando la recepción de imágenes y la interpretación. Si esto no funciona, no va a llegar nada a las otras áreas cerebrales. Por más que nuestros ojos pasen por la retina todas las imágenes, la luz, y se mande todo el proceso, si en nuestra parte occipital hay una afección, no se van a interpretar las imágenes, no vas a saber qué estás viendo. A este trastorno se le llama lo que es la ceguera cortical. Algunas personas con ceguera cortical no se dan cuenta de que no pueden ver. En lugar de reconocerlo, con frecuencia elaboran descripciones de lo que ven. Este trastorno se denomina síndrome de Anton. Eh, También, si hay un trastorno convulsivo, un trastorno convulsivo es prácticamente cuando una persona tiene afecciones en el cerebro y comienza a tener movimientos involuntarios, e incluso pérdida de memoria en ese momento y poquito después de recuperarlo. Es un movimiento descontrolado del cuerpo, en el que algunas personas incluso pueden, bueno, se tiene que tener cuidado con estas personas, porque todo su cuerpo se mueve, y con esto se mueve también lo que es la dentadura. Puede morderse la lengua, puede arrancársela, porque al no ser consciente, su cuerpo únicamente lo que hace es moverse. Entonces, en cualquier momento puede atrapar su lengua y la puede desgarrar. También se ha visto que, bueno, se han visto, hay ocasiones en las que la misma convulsión lleva a lo que son tener los ojos como en esta posición en blanco porque hay un problema, y también se han visto que comienzan a babear demasiado.
Bueno, entonces, si este trastorno convulsivo finalmente termina por afectar al lóbulo occipital, ¿cómo lo puede afectar? Pues primero, como afecta a lo que es el cerebro en sí, pues puede llegar ahí algunas terminales nerviosas se pueden atrofiar, o también recordemos que dependiendo cómo esté la persona, si por ejemplo se desmaya hacia atrás y cae, primero se golpea la parte en donde está el lóbulo occipital, y segundo, con el movimiento, su cabeza termina rebotando contra el piso. Esto puede ser muy peligroso porque el cerebro es bastante sensible. Sí que está protegido por el cráneo y todo esto, pero si el movimiento es muy fuerte, lo que va a pasar es que el cerebro se puede inflamar y va a haber muchas afecciones. Incluso en algunas ocasiones personas han muerto por caídas de este tipo, nada más que se desmayan hacia atrás, se dan un mal golpe. Esto crea una inflamación en el cerebro y bueno, posteriormente algunas personas quedan en lo que es muerte cerebral, estado vegetativo o en coma. Bueno, si este trastorno afecta al lóbulo occipital por cualquiera de las partes que les mencioné ahorita o incluso algunas otras, pues puede provocar alucinaciones en la visión. Por ejemplo, pueden verse líneas de color cuando se mira en una dirección determinada. Y realmente esto sería eh, todo por parte de nosotros para la corteza cerebral. Tratamos de no entrar tan en detalle en lo que es zonas más interiores de lo que es el cerebro, porque la corteza cerebral es un poquito más exterior. Entonces quisimos dar una definición bastante eh, por encima de lo que es el tema. Tratamos de abordar muchos aspectos que pueden ser útiles para conocer eh, la- el funcionamiento, cómo se compone y qué afecciones puede haber. Sí que hay otras afecciones, es una zona que puede ser bastante afectada por muchos factores, pero tratamos de rescatar algunos que fueran como bastante, no importantes, sino más destacados. Entonces, muchas gracias por su atención y este fue el tema de corteza cerebral. Fue presentado por Cristina y Fernando.